Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos a su canal de Cómo Aprender Fácil. El día de hoy vamos a hablar de la función de la membrana celular. Como se sabe, todas las células y organelos de las células eucariontes están rodeadas por membranas. ¿Pero qué es la membrana celular? Es un ejemplo sofisticado de estructura supramolecular. Muchas moléculas ordenadas con propiedades que superan las de las moléculas individuales. La membrana plasmática es el límite de la vida, la frontera que separa la célula viva del medio inerte. Esta presenta una permeabilidad selectiva, es decir, permite que ciertas sustancias la atraviesen con mayor facilidad que otras. Las membranas celulares son mosaicos fluidos de lípidos y proteínas. Son los componentes esenciales de la membrana, aunque los hidratos de carbono también son importantes. Los lípidos más abundantes son los fosfolípidos. La capacidad de los fosfolípidos para formar membranas es inherente a su estructura molecular. Un fosfolípido es una molécula anfipática. Esto significa que tiene tanto una región hidrofílica como una región hidrofóbica. ¿Cómo es que se disponen los fosfolípidos y las proteínas en las membranas de las células? Esto se responde con el modelo del mosaico fluido. La membrana es una estructura fluida con un mosaico de varias proteínas embebidas en o adheridas a una doble capa, o sea, una bicapa de fosfolípidos. Singer y Nicholson en 1972 propusieron que las proteínas de membrana estaban dispersas e insertadas individualmente en la bicapa fosfolipídica, solamente con sus regiones hidrofílicas expuestas al agua, sobresaliendo lo suficientemente lejos de la bicapa. Esta organización molecular maximizaría el contacto de las regiones hidrofílicas de las proteínas y de los fosfolípidos con el agua y le proporcionaría a sus partes hidrófobas un medio no acuoso. De acuerdo con este modelo, la membrana es un mosaico de moléculas proteicas que flota en una bicapa de fosfolípidos. Las membranas no se encuentran estáticas. En principio, una membrana se mantiene unida por las interacciones hidrófobas. Muchos de los lípidos y algunas de las proteínas pueden desplazarse lateralmente. Sin embargo, es bastante infrecuente que una molécula se desplace de manera transversal a través de la membrana, cambiando su ubicación desde una capa de los fosfolípidos a la otra, mediante un movimiento alternado de translocación llamado flip-flop. El movimiento lateral de los fosfolípidos dentro de la membrana es rápido, lo que significa que un fosfolípido puede desplazarse alrededor de 2 micrómetros. Si bien las proteínas son mucho más grandes que los lípidos y se mueven con mayor lentitud, algunas proteínas de membrana realizan efectivamente un desplazamiento a la deriva y algunas proteínas de membrana parecen moverse de una manera altamente dirigida, quizás impulsadas a lo largo de fibras del citoesqueleto por proteínas motoras conectadas a las regiones citoplasmáticas de las proteínas de membrana. Una membrana permanece fluida a medida que desciende la temperatura hasta que finalmente los fosfolípidos se agrupan en una disposición muy compacta y la membrana se solidifica, así como la grasa del tocino forma la manteca de cerdo cuando se enfría. La temperatura a la cual la membrana se solidifica depende de los tipos de lípidos que los componen. La membrana permanece fluida a temperatura más baja si es rica en los fosfolípidos con colas de hidrocarburos no saturados y, a causa de los codos o curvaturas en las colas donde se localizan los dobles enlaces, los hidrocarburos no saturados no pueden agruparse de forma tan estrecha como los hidrocarburos saturados, y esto vuelve a la membrana más fluida. El esteroide colesterol, que se localiza en forma de cuña entre las moléculas de fosfolípidos en las membranas plasmáticas de las células animales, tiene diferentes efectos en la fluidez de la membrana a diferentes temperaturas. Por ejemplo, a 37 grados centígrados, la temperatura corporal del ser humano. El colesterol disminuye la fluidez de la membrana al restringir el movimiento de los fosfolípidos. Una membrana es un collage de diferentes proteínas embebidas en la matriz fluida de la bicapa lipídica. Por ejemplo,
Hasta ahora se han encontrado más de 50 clases de proteínas en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Los fosfolípidos forman la estructura principal de la membrana, pero las proteínas determinan la mayor parte de las funciones específicas de la misma. Diferentes tipos de células contienen diferentes grupos de proteínas de membrana y cada una de las diferentes membranas dentro de una célula tiene un conjunto único de proteínas. Hay dos poblaciones principales de proteínas de membrana. Las proteínas integrales que atraviesan la membrana. Las regiones hidrófobas de una proteína integral son una o más bandas de aminoácidos no polares, generalmente enrolladas en hélices alfa. Las partes hidrófilas de la molécula están expuestas a las soluciones acuosas en una de las caras de la membrana. Las proteínas periféricas están embebidas en la bicapa lipídica. Son apéndices unidos débilmente a la superficie de membrana. En la cara citoplasmática de la membrana, algunas proteínas de membrana se mantienen en su lugar por sus adherencias al citoesqueleto. Y en la cara exterior, ciertas proteínas de membrana se adhieren a las fibras de la matriz extracelular. Estas adherencias le confieren a la célula animal un armazón de mayor fortaleza que la membrana plasmática por sí sola podría proporcionarle. Algunas de las funciones que realizan las proteínas de membrana son el transporte, la actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento intercelular, uniones intercelulares, adherencia al citoesqueleto y a la matriz extracelular, y en muchos casos una sola proteína realiza una combinación de estas tareas. Un proceso importante, el reconocimiento intercelular. La capacidad de una célula de diferenciar entre un tipo de célula vecina de otra es esencial para el funcionamiento de un organismo, por ejemplo, en la distribución de las células en los tejidos y los órganos en un embrión animal. Es también fundamental para el rechazo de células extrañas, incluidas las de órganos trasplantados, por el sistema inmunitario, una importante línea de defensa en los animales vertebrados. La manera en la que las células reconocen otras células es uniéndose a moléculas de superficie, con frecuencia hidratos de carbono de la membrana plasmática. Los hidratos de carbono de la membrana habitualmente son cadenas ramificadas, cortas con menos de 15 unidades de monosacáridos. Algunos de estos hidratos de carbono están unidos por enlaces covalentes a los lípidos para formar moléculas que se denominan glucolípidos. Gluco se refiere a la presencia de hidratos de carbono. La mayoría, sin embargo, están unidos por enlaces covalentes a las proteínas y se llaman entonces glucoproteínas. Los hidratos de carbono en la cara externa de la membrana plasmática varían de especie a especie y aún entre un tipo celular y otro de un mismo individuo. La diversidad de las moléculas y su localización en la superficie de la célula permite a los hidratos de carbono de la membrana funcionar como marcadores que distinguen una célula de otra. Por ejemplo, los cuadrotipos de grupos sanguíneos de la sangre humana denominados A, B, AB y O reflejan las variaciones en los hidratos de carbono de la superficie de los glóbulos rojos. Finalmente, las membranas celulares cumplen varias funciones cruciales. Aíslan de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo, de modo que se producen gradientes de concentración de sustancias disueltas producidas en diversas partes de la membrana. Regulan el intercambio de compuestos esenciales en la célula y el medio acuoso extracelular o entre los organelos envueltos en membranas y el citoplasma del entorno. Permiten la comunicación entre células, permiten las uniones en el interior de las células y entre ellas, y regulan muchas reacciones bioquímicas. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo video.